En el siguiente video hablaremos acerca de álgebra. Lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de álgebra nos referimos a una rama de la matemática que trata una cantidad representándola por medio de letras u otros signos. Es importante reconocer que cada término algebraico se compondrá por un coeficiente numérico que corresponde al número que encontramos y por un factor literal que corresponde a las letras que encontramos en nuestro término algebraico. Existe un lenguaje algebraico donde utilizaremos letras, signos y números. Como por ejemplo, cuando hablamos del triple de un número, podemos representarlo como 3x. Cuando hablamos de un número al cuadrado, lo representamos como una x elevada a 2. El doble de un número aumentado en 5 puede ser representado como 2x más 5. Y la mitad de un número podríamos representarlo como x partido de 2. Es importante que cada vez que hablamos de un número que desconocemos cuál es, lo podemos representar por medio de una letra cualquiera. En este caso estamos utilizando x. Hay palabras claves que nos ayudarán a identificar cómo podemos escribir el lenguaje algebraico. Por ejemplo, si hablamos de aumentar, lo relacionaremos con una adición, disminuir con una sustracción. El producto será el resultado de una multiplicación. El cociente o cociente será el resultado de la división. Cuando hablamos del doble o el triple, nos referimos a una multiplicación. En el caso del doble por 2, el triple por 3, podría ser el cuádruple por 4 o quíntuple por 5. Cuando hablamos de un tercio, nos referimos a un número partido de 3, o cuando hablamos de la mitad, a un número partido de 2. Podría ser un quinto, un número partido de 5, o por ejemplo un décimo, un número partido en 10. Nos encontraremos con expresiones algebraicas donde se utilizan letras en minúscula para combinarlas con números y letras relacionados por adiciones y sustracciones. Como podemos observar aquí, estamos frente a una expresión algebraica, números y letras combinados en este caso por adiciones. En las expresiones algebraicas podemos encontrar uno o más términos separados por adiciones o sustracciones. Cuando nos encontramos con solo un término, estamos frente a un monomio. Cuando nos encontramos con dos términos, es decir, dos términos separados en este caso por una sustracción, hablamos de binomio. Si estamos frente a tres términos separados por sustracción y adición, nos encontramos con un trinomio. Y finalmente, cuando hablamos de cuatro términos o más, estamos frente a un polinomio. Recordar que los términos algebraicos podrán separarse por adiciones o sustracciones. No olvidarlo. De esta forma podré reconocer cuántos términos posee una expresión algebraica. Cuando hablo del grado, me refiero a una expresión algebraica que corresponde a la suma de todos los exponentes que componen el término. En el caso de nuestro primer término, el grado será la suma de los exponentes. 2 más 4, por lo tanto el grado es 6. Y en el caso de nuestro segundo término, que solo posee un exponente, el grado será 3. Finalmente, cuando hablamos de una valorización algebraica, corresponde a la asignación de valores a las letras que encontramos en nuestras expresiones para poder comenzar a resolver. Por ejemplo, si me entregan la siguiente expresión algebraica y tengo que valorizarla reconociendo que x tiene el valor de menos 1 y la letra y tendrá el valor de 3, lo primero que yo debo hacer es reemplazar los factores literales, en este caso las letras, por los valores que se le asignan. Todas las x tendrán el valor de menos 1 y todas las y tendrán el valor de 3. Debemos recordar también que entre cada número y letra siempre va a existir una multiplicación. Aunque nosotros no la veamos, entre números y letras encontraremos una multiplicación.
Por lo tanto, lo primero que yo resuelvo es la multiplicación de 2 por menos 1 por 3, que será igual a menos 6. Luego la multiplicación de 6 por menos 1, que será menos 6. Y puedo ahora comenzar a resolver las adiciones y sustracciones que me darán como resultado menos 9.